En este segundo tema, veremos sistemas de numeración. Los números que nosotros conocemos, son de base 10, por eso se dice sistema de numeración decimal, donde la mayor cifra es el 9, es decir, una unidad menos que la base, y, así con los demás sistemas. Por ejemplo, el sistema de numeración 5, su máxima cifra es 4 y los demás serán 3, 2, 1, 0. 5 números, como su base indica. En los sistemas de numeración mayores a 10, se usan las letras del alfabeto, así en la base 13, su máxima cifra es 12, entonces sus cifras son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, que vale 10, B, que vale 11, y C, que vale 12. Ahora, analicemos los diferentes cambios de base. En nuestro primer caso, de base 10 a base diferente de 10, usaremos el método de divisiones sucesivas. Aquí, dividimos 1254 entre 7, la base solicitada, obteniendo un residuo de 1. Nuestro primer cociente, 179, se vuelve a dividir entre 7. Obteniendo un residuo de 4, nuestro siguiente cociente 25, se vuelve a dividir entre 7, obteniendo un residuo de 4, y como nuestro siguiente cociente, 3, es menor a la base solicitada, la división termina. El resultado obtenido, es desde el último cociente, menor a la base, 3, agregando los residuos, 4, 4, 1, del final al principio. Ahora, en nuestro segundo caso, de base diferente de 10, a base 10. Aquí existen dos métodos. Método de Ruffini, y método de descomposición polinómica. Primero, veamos el método de Ruffini, observamos el número 2132, y la base del número está al lado. El primer número, 2, baja y multiplica a la base 4, el resultado, 8, se suma al número siguiente, nos da 9. Se vuelve a multiplicar por la base, 4, nos da 36, que se suma al número siguiente, nos da 39. Otra vez a multiplicar por la base, 4, nos da 156, que sumado al último número, nos da 158, y, es nuestra respuesta. El mismo ejercicio, pero ahora con el método de descomposición polinómica. El primer número, 2, se multiplica por la base, 4, y el exponente de la base, son la cantidad de números que hay al lado de nuestro primer 2, es decir, 3 números, por eso elevamos al cubo. El segundo número, 1, se multiplica por la base, 4, elevado al cuadrado, dado que al costado del 1, hay 2 números. Y así continuamos, hasta que el último número, simplemente se suma a lo que tenemos. En nuestro tercer caso, de base diferente de 10, a base diferente de 10, seguimos dos pasos. Como primer paso, el número lo convertimos, según el método de Ruffini o de descomposición polinómica. Y el segundo paso, al resultado obtenido, le aplicamos el método de divisiones sucesivas. En el ejemplo del tercer caso, primero, convertiremos a base decimal el número 1432 de base 5. En esta ocasión, usaremos el método de Ruffini, bajamos el 1, por 5, nos da 5, que sumado a 4, nos da 9. Ahora 9 por 5, nos da 45, que sumado a 3, nos da 48. Luego, 48 por 5, nos da 240, que sumado a 2, nos da 242. Ya tenemos nuestro número en base decimal. Como nos piden convertirlo a base 3, vamos a dividir sucesivamente entre 3. Nuestro último cociente, 2, es menor a la base solicitada, 3, lo tomamos y le agregamos los residuos del final al principio. Analicemos unos ejercicios básicos.
En el primer ejercicio, observamos que el número 1331 baja a 1000, significa que su base aumentó, es decir que la base, m, es menor a la base, n, y como la base es mayor que las cifras que componen el número, es mayor a 3, también. Asumimos que, m, es mayor a 3, vale 4. Entonces, n, es mayor a 4, vale 5. Lo comprobamos resolviendo ambos números, por descomposición polinómica. Como obtenemos el mismo valor, nuestro tanteo es correcto. Y podemos dar la respuesta. En el segundo ejercicio, convertiremos cada número a base decimal, y los comparamos, eligiendo el número mayor. En nuestra primera opción, 4 por 6, la base, elevado a la 1, porque al lado solo hay una cifra, más 3, nos da 27. En nuestra segunda opción, el primer 1, tiene 4 cifras al lado, entonces, la base, 2, se eleva a la cuarta, más, el 0 no cuenta, 1 por 2, elevado al cuadrado, porque al lado, hay 2 cifras, seguimos, más 1 por 2, elevado a la 1, porque al lado, solo hay una cifra, obteniendo 22. Y así seguimos, hasta encontrar nuestro mayor número. En el ejercicio 3, deducimos criterios, para encontrar las cifras correctas. En el primer número, observamos que la cifra, a, es menor a la base, 4. Es una propiedad, que cualquier cifra de un número, siempre es menor a la base. En el segundo número, b, es menor que a, y además, c, es menor que a. En nuestro tercer número, b, es menor que c. Elegimos datos con variables similares. Si b es menor que c, y c es menor que a, podemos combinarlos. Al final de la primera combinación, terminamos con un a, pero hay otro dato, que a es menor que 4 y lo agregamos. Ahora, ya podemos deducir. Si a es menor que 4, vale 3. Si c es menor que 3, vale 2. Si b es menor que 2, vale 1. Y obtenemos nuestra respuesta. En el ejercicio 4, tenemos un número de 5 cifras, de base desconocida, que disminuye, en otro número de 5 cifras, de base 10, que generalmente, no va escrito. Podemos asumir que, si el número disminuye, la base aumentó. Por lo tanto, n es menor que 10. Asumimos un número menor a 10, 9. Y dividimos el resultado 15.015 entre 9, y nuestro primer residuo debe ser 7, porque así lo indica las unidades del número. 3, x, y, z, 7. No da residuo 7. Ahora, el número 15.015, lo dividimos con el anterior a 9, es decir, 8. Aquí sí obtenemos nuestro primer residuo, 7, y seguimos dividiendo, obteniendo el número formado por las cifras 3, 5, 2, 4, 7, que lo igualamos con 3, x, y, z, 7. En el mismo orden. En el ejercicio 5, partimos, que cada cifra, es menor a la base, 8. Convertimos cada número a base decimal, por el método de descomposición polinómica, y despejando, n, nos queda 7b entre a, más 1. Los números posibles de a y b, van del 0 al 7, sin embargo, como ambas cifras, están al inicio, no consideramos el 0, por tanto, sus valores posibles, son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al pedir máximo valor, significa, multiplicar el más alto, 7, que corresponde a b, y dividir entre el mínimo, o sea 1, que corresponde a la variable a, obteniendo nuestra máxima respuesta.
En el ejercicio 6, observamos que los números son iguales, por lo tanto, sus bases también son iguales. En el segundo número, la base es 10. Igualando bases, 2x en base y es igual a 10. Convertimos 2x en base y, 2, por y, más x. E igualamos a 10. Observamos que y es mayor que x. Y deducimos valores, que iguale la suma. En el ejercicio 7, el número 496, de base 10, bajó a 354. Por tanto su base es mayor a 10. Como la base solicitada se halla en el otro número, aplicamos divisiones sucesivas entre un número mayor a 10, es decir, 11, para obtener el residuo 4. Como no lo obtenemos, seguimos dividiendo el número 496 entre el número siguiente, 12, y, si obtenemos el primer residuo que es 4, terminamos la división. Notamos que las cifras coinciden, así que 12 es nuestra base buscada. En el ejercicio 8, sabemos que todas las cifras son menores que 8, de la misma manera que la variable d debe ser mayor o igual a 6, para no obtener resultado negativo. Obtenemos dos posibles valores de d, 6 y 7. Si reemplazamos el dígito 6 en la variable d, 6 menos 6 es 0. Dividimos el número 710 entre la base 8 por encontrarse en el otro número para obtener residuo 6, valor dado a la variable d y lo obtenemos. Si usamos nuestro dígito 7, 7 menos 6 es 1, o sea 711 entre 8, para obtener residuo 7, y lo obtenemos. Seguimos dividiendo, hasta llegar al cociente 1. El número solicitado es 1307, siendo a el primer número, b el segundo número y c el tercer número. 1, 3, 0, cuyo producto es 0. Cabe mencionar que, con el otro valor de la variable d, también cumple. En el ejercicio 9, de acuerdo a los datos, la base n debe ser mayor que 6 y menor que 8. La base de 62a es 7. Por descomposición polinómica, convertimos 62a en base 7, igualándolo con 47b en base 8. Resolviendo la ecuación, el valor de a es 4 unidades más que b. Los valores de a, que tiene base 7, van de 0 a 6. Los valores de b, que tiene base 8, van de 0 a 7. Si reemplazamos en b, 0, tenemos valor de a, 4. Suma, 4. Si reemplazamos en b, 1, tenemos valor de a, 5. Suma, 6. Si reemplazamos en b, 2, tenemos valor de a, 6. Suma, 8. Si reemplazamos en b, 3, tenemos valor de a, 7. Este valor no cumple. Si buscamos el total de las sumas parciales, obtenemos 18. Nuestra respuesta. En el ejercicio 10, tenemos un número menor de 4 cifras, 1000, de base desconocida, n, es 295 más que otro número de 2 cifras, pero como este segundo número es el mayor de 2 cifras, sus cifras serán 1 menos que la base, y, le sumamos 295 para igualarlo al número anterior. Descomponemos polinómicamente cada número. El primero nos queda, n, al cubo, porque tiene 3 dígitos al lado. El segundo, la cifra, n-1, se multiplica por la base, n, y le sumamos, n-1. Igualamos el primer número con el segundo, más 295. Resolviendo la ecuación, llegamos a n por n-1, igual a 294. El resultado lo tanteamos, con dos números iguales, multiplicados por un tercero menos 1. Y hallamos nuestra respuesta.
En el ejercicio 11, tenemos un número de base 9, igualado a otro número de base decimal. Dado que la base no se encuentra en el número decimal y se está igualando, realizaremos divisiones sucesivas, hasta que el cociente 4 es menor que la base 9. El número resultante consta de las cifras 4, 2, 0, 4, 2, se iguala a P, Q, 0, N, M, obteniendo los valores de cada una de las variables, de acuerdo al orden que ocupan, unidades con unidades, decenas con decenas y, así con todas las demás. En el ejercicio 12, descomponemos polinómicamente cada uno de los números. El primer número, decimal, centenas por A, decenas por 2, más A, unidades. El segundo número, 1 por la base 7, al cubo, porque tiene 3 números al costado, más 3 por 7 al cuadrado, porque tiene 2 números al lado, más A por 7, más 0. Igualando ambos valores, obtenemos el valor de 5. El ejercicio 13, nos habla de una cantidad grande, 6271, repartida entre pequeñas cantidades, todas múltiplos de 2, entre personas que no superan las 7 personas por subcantidad. Aquí, las variables A, B, C, D, E, equivalen a la cantidad de personas no mayor a 7. La primera cantidad, A, por 1, equivalente a 2 a la 0, más. La segunda cantidad, B, por 8, equivalente a 2 al cubo, más. La tercera cantidad, C, por 64, equivalente a 2 a la sexta, más. La cuarta cantidad, D, por 512, equivalente a 2 a la novena, más. La quinta cantidad, E, por 4096, equivalente a 2 a la doceava, porque sus exponentes van de 3 en 3. El valor de E debe ser 1, porque si multiplicamos 2 por 4096, resulta un valor mayor a 6271. Luego de realizar la resta, nos queda un total de 2175. Luego, el valor de D, cercano a 2175 es 2048, o sea, 4 por 512, y lo pasamos a restar. Ahora nos queda 127. Y así, llegamos a obtener nuestra respuesta. En el ejercicio 14, tenemos un número de 7 cifras, con una base desconocida, y buscaremos la cantidad de números similares a él. En esta parte, primero, delimitamos la variable A, la cantidad menor es mayor a 0. Y la cantidad mayor, A más 2, es menor a la base, N. La segunda cantidad menor, B menos 3, es mayor o igual a 0, porque B está al medio. Y la cantidad mayor, B, es menor a la base, N. La tercera variable, C menos 3, es mayor o igual a 0. Y la cantidad, C más 1, es menor a la base, N. Así obtenemos 3 ecuaciones, en las que reemplazaremos un valor supuesto. Si reemplazamos un supuesto valor de 12 en cada una de las ecuaciones resultantes a cada variable, obtenemos 3 números, cuyo producto es 648.